entonces, vamos a continuar precisamente ahí. Es bastante contenido, jóvenes, pero afortunadamente para ustedes, yo les voy a hacer una guía, ¿verdad? Porque no se mueren con el contenido. Pero yo les puedo hacer una guía. Estábamos hablando antes de que habláramos de Adam Smith. Estábamos hablando de este señor François Quesnay, que es el que considera en la economía el padre de los fisiócratas, que pensaban que la riqueza de las naciones se obtiene apostándole a la agricultura. ¿De acuerdo? Por eso se llama fisiócratas, porque fisi significa naturaleza, y ellos pensaban que la riqueza solo la genera la naturaleza, y no así, la, ¿cómo se llama? Ya entró, así este niño. Ahora vamos a ver Lizzie. Puede entrar Lizzie. Enrique, Lizzie. Entonces los fisiócratas creían, ¿verdad?, en ese principio de la economía, pero vino este señor, Adam Smith, que es considerado el padre de la economía, ¿verdad?, y escribió un libro bien interesante, que se llama, el libro de él se llama Una investigación acerca de la naturaleza y las causas de la riqueza de las naciones. Así se llama el libro. ¿Y qué es lo que propone Adam Smith en este libro? Su pensamiento económico. Dice, si a los hombres se les deja libres, serán guiados como por una mano invisible para trabajar y usar su tierra, mano de obra y capital en la forma más benéfica para el país. O sea que lo que Adam Smith propone es el liberalismo económico. El liberalismo económico es que la economía debe dejarse libre, que el Estado no esté regulando, que no esté presionando, que no esté dirigiendo la economía, sino que la economía se dirija sola. ¿Okay? Entonces la riqueza se crea por el trabajo, decía él, y se distribuye por el comercio. Trabajo y comercio van a ser la base de la organización económica para Adam Smith, que va a considerar que también es bastante importante obtener en el proceso económico de una nación una balanza de pagos positiva y una balanza comercial positiva. Una balanza comercial positiva, ¿en qué consiste? En que si el país vende más de lo que compra a otros países, entonces es positiva en su balanza comercial. Pero si el país compra más de lo que vende, entonces su balanza es negativa y hay pérdida de dinero. ¿Okay? Entonces, eso es lo que pensaba el señor Adam Smith. Ahora bien, estas ideas de la Ilustración tuvieron su epicentro en Francia y de ahí se difundieron al resto de Europa y después al resto del mundo. ¿Okay? La Ilustración tuvo su mejor arma ofensiva en Voltaire. ¿Se acuerdan que les dejé una tarea de él, verdad? No todos me la mandaron. Yo sí. Este señor Voltaire aprovechó que dos franceses, llamados uno d'Alembert y otro Diderot, escribieron una enciclopedia donde trataban de condensar todo el conocimiento científico de su época para que las ideas de la razón predominaran en la sociedad. Entonces Voltaire aprovechó esta época para criticar de forma mordaz a la cultura de su tiempo. Voltaire era un troll en su época. En la segunda mitad del siglo, en la Ilustración, ellos querían imponer una nueva religión basada en la razón, que se llama deísmo. Creían en el método experimental y pensaban que la enciclopedia iba a ser la nueva Biblia, una enciclopedia de conocimiento científico, y que en vez de estar creyendo en la Biblia cristiana, se creyera en lo que decía la ciencia. O sea, eran ateos activos, ¿verdad? Eran ateos que querían modificar el mundo. ¿Una pregunta hasta aquí, jóvenes?
Ajá. No. Don François-Marie Arouet Voltaire resume en su personalidad a lo más radical del pensamiento de la Ilustración. Era el representante más característico del escepticismo demoledor, encarnizado enemigo de la Iglesia Católica, de sus dogmas, de las costumbres cristianas, de su fe y de los milagros. Él dudaba de la religión, y no solo dudaba, sino que se burlaba. Consideraba que era una forma de pensar para niños que creían en seres imaginarios. ¿Okay? Predicó un acercamiento racional a los asuntos religiosos. Entonces, Voltaire fue famoso y lo invitaron en diferentes cortes europeas, lo invitaban a que fuera a asesorar a algunos príncipes y reyes, ¿verdad? Entonces él anduvo en Rusia, anduvo en Alemania, en Prusia de aquel entonces, en la corte austriaca, y ahí se iba a tirar sus buenos discursos. Pero para que estas ideas de los ilustrados tuvieran bastante influencia, esto se debió más que todo a la publicación de la enciclopedia, la primera enciclopedia. Ustedes saben que una enciclopedia es como un archivo de los conocimientos. Yo por aquí tengo varias enciclopedias. Entonces, la idea de la enciclopedia era que la enciclopedia estuviera llena de ideas ilustradas y que esas ideas se difundieran, ¿verdad? Entonces se publicó entre 1751 y 1765. ...17 volúmenes de texto, 4 volúmenes de ilustraciones. Constituía la suma del pensamiento ilustrado en el siglo XVIII. ¿Quiénes fueron los directores de ese proyecto? Fue Denis Diderot. Recuerda que en francés por lo general no se pronuncia la última consonante. Entonces se dice Denis Diderot. Y Jean-Laurent d'Alembert. Estos dos señores, crearon la primera enciclopedia. Ahora la enciclopedia más famosa de Internet, ¿cómo se llama? ¿Y qué preguntaba, profe? Ahora la enciclopedia más famosa de Internet, ¿cuál es? Wiki. La Wiki, ¿verdad? La Wikipedia tiene una filosofía. Si ustedes leen al final donde dice cuál es la idea de la Wikipedia, se dan cuenta que tiene una filosofía de que el conocimiento tiene que ser libre y no tiene que ser un conocimiento elitista, sino democrático, abierto para todo el mundo. Es la filosofía de la Wikipedia, de los creadores de Wikipedia, que ellos hasta cierto punto toman los ideales de estos dos personajes. Ahora, los colaboradores de esa época para la enciclopedia fueron los principales filósofos de la Ilustración, simples escritores, artesanos, pero destacaron Voltaire, Rousseau, Montesquieu y François Quesnay. Fue el vehículo para las ideas más avanzadas del siglo. Fue una fuente notable de conocimientos prácticos sobre los oficios y las artes manuales. En esa enciclopedia le decían cómo hacer sillas, cómo hacer mesas. La cuestión que hacen los carpinteros, ahí iba, las técnicas. Cómo construir edificios. Iba ahí conocimiento de arquitectura también. O sea, era una enciclopedia que llevaba todo, cómo se hacía todo. Entonces, a las personas que se ponían a estudiar bastante de este libro le llamaban enciclopedistas. Y llegó a tomarse tanto como sinónimo de filósofo o de pensador liberal, ser un enciclopedista. Ok, ahí con la enciclopedia estamos claros entonces, ¿no? La inventaron los franceses, siglo XVII. El siglo XVII. Y en el despotismo ilustrado, había muchos gobernantes que quisieron encarnar al déspota ilustrado. El déspota ilustrado era un rey que fuera amigo de la ciencia. ¿Okay? O sea, un rey que no fuera amigo de la iglesia, sino amigo de la ciencia. Impulsor del progreso, fiel a las leyes naturales, defensor de los derechos humanos. Así le llamaban ellos a esos reyes que se volvieran anticatólicos.
Devotos de eso entonces tenemos a José II de Austria, Catalina de Rusia, José I de Portugal, Carlos III de España, Gustavo III de Suecia, Leopoldo I de Toscania y Federico II de Prusia. Eran reyes déspotas ilustrados. En el caso, el más famoso de todos es el de Federico II de Prusia, que ejemplifica el despotismo ilustrado. Innegables virtudes, íntimas contradicciones, admirador y más fiel observante de las ideas ilustradas. Se consideraba no un monarca, sino como el primer servidor del Estado. Entonces este señor, Federico II de Prusia, era rey, pero un rey que estaba a favor de la Revolución Francesa y de los ideales de la Ilustración. ¿Qué hizo de interesante este señor, este Federico II de Prusia? Asumió personalmente la política exterior, organizó el ejército y tomó el mando en la dirección de la guerra, tomó las riendas de la administración de las finanzas, de la industria, de la educación, multiplicó las escuelas, ahí está algo positivo, vigorizó la Academia de Ciencias, algo positivo, favoreció el florecimiento de las artes, impulsó la agricultura, mejoró la vida de los campesinos, atendió a la mejora del comercio, impuso en su corte un régimen de moderación, o sea, de que la corte, de que los nobles no anduvieran tan ostentosos, gastando tanto dinero en tonteras. Hizo publicar las leyes en forma clara y concisa. Abolió la tortura. Antes la tortura era normal, ¿verdad? Estableció la tolerancia y libertad de culto. Concedió igualdad a todos los credos. ¿Es positivo eso? Vamos a ver. Enrique, ¿qué opina usted? ¿De qué? ¿Es positivo lo que hizo este señor, Federico II? Yo diría que sí. De todas esas reformas que hizo Federico II, para usted, ¿cuál es la más importante? La última. ¿Cuál? ¿Qué dice? Se consideraba no un monarca, sino como el primer servidor del Estado. Uh-huh. O sea, él decía que no era un hombre privilegiado, sino un hombre que servía. Y al crear esas escuelas y al favorecer a las clases más pobres también, sobre todo a los campesinos, entonces era un buen rey. ¿Usted qué opina, Cristian? Era un buen rey. Sí, eso le iba a decir. Ajá. Sí, eso le iba a decir yo, que desde el momento que multiplicó la escuela, mejoró la educación y la calidad de vida, y abolió la tortura, ya es bueno. Sí, es buen rey. Sí, a pesar de que él era antirreligioso, hizo cosas mejores que muchos religiosos, pues, porque hay que ver que a veces la religión tiene un fundamento importante, pero ¿qué sirve que en una sociedad la religión esté ahí y no haga nada? O sea, en el sentido de que no seamos un factor de cambio por los que creemos en Dios y los que vamos a la iglesia. En cambio, hay gente que no cree en la religión y hace cosas buenas por la sociedad. Entonces, eso es muy importante. A veces tenemos que hablar con nuestras acciones. Pero es que la religión no necesariamente tiene que radicar como una persona, digamos. He conocido varias personas que tal vez no creen en Dios, pero resultan ser hasta mejores que alguien que sí cree. Sí, es relativo. Es relativo. Es relativo. Por eso entonces, en lo que pasa es que hay acciones que tomaron los ilustrados que eran no muy... Por ejemplo, este señor es un ejemplo bueno, pero también podemos encontrar ejemplos negativos dentro de los déspotas ilustrados, que persiguieron a los sacerdotes, los torturaron, los mataron y obligaron a la gente a que no fuera a misa. Entonces, este señor al menos dijo que había tolerancia y libertad de culto, o sea, que cada quien podía ir o no ir, ¿va? No era obligatorio, pero tampoco era prohibido. Eso es lo bueno. Pero en cambio, otros déspotas ilustrados lo prohibieron. Y decían, aquí va a ser prohibido de ahora en adelante las religiones y no van a existir. Entonces, eso es ir en contra de la libertad de culto. Entonces, habían reyes de estos que eran más moderados y otros que eran más radicales. Y por lo general, ustedes no me van a dejar mentir, siempre que las personas se vuelven radicales, cometen errores. Las personas radicales son las que terminan contradiciéndose y más bien
generando más problemas que soluciones. Entonces, el caso, por ejemplo, de Robespierre, que fue el líder de la Revolución Francesa, él empezó bien y al final terminó matando a un montón de gente en la guillotina. Todo el que pensaba diferente de él lo mandaba ahí y mató como 4.000. Entonces, ¿cómo voy a defender la libertad yo si alguien que es libre para decirme que no está de acuerdo conmigo, yo lo mando a matar? Es ilógico, se contradice. Es ilógico porque se vuelve radical la persona y al radicalizarse estropea su pensamiento. Entonces, en todos los procesos históricos hay cosas positivas y cosas negativas. Entonces, uno no hay que ser radical, entonces hay que analizarlo cada uno desde su contexto. La Ilustración al final cruza el Atlántico y su influencia y asimilación fue muy temprana en las colonias inglesas, sobre todo en Estados Unidos, que va a ser clave para su independencia. Ahí aparecen figuras como Thomas Jefferson y Benjamin Franklin. Thomas Jefferson se considera el más alto exponente de la Ilustración en América. Un hombre muy inteligente que hasta aprendió francés para leer los libros de Montesquieu, de Voltaire, de Rousseau, leer la enciclopedia de Diderot. Él aprendió el idioma para leerlo directamente. Cumplió como enviado especial a Europa y se ocupó de la filosofía de Benjamin Franklin, que también era científico y mentor. La gente era muy inteligente a pesar de las limitaciones de su época. Aquí en Honduras tenemos el caso de Dionisio de Herrera, que era ilustrado y que le enseñó a Francisco Morazán a valorar esas ideas. ¿Okay? Dionisio de Herrera tenía una biblioteca personal de 20,000 libros. Como era gente de dinero, podía darse esos lujos. ¿Alguna pregunta? No. No. ¿Ninguna pregunta hasta ahorita? Esa es una parte de la ilustración. Esa es una parte. Cómo se difundieron las ideas, quiénes fueron los protagonistas, cómo era la situación de Europa en esa época y la necesidad. Era necesario que hubieran estos cambios. Era necesario. Se cometieron errores en el proceso, sí, se cometieron muchos errores, muchos excesos. Excesos se llama. Pero al final de la jornada tenemos una sociedad ahora que te garantiza el derecho a la libertad de expresión, que te garantiza el derecho a la libertad de culto, que no tiene uno que ser torturado si uno, por ejemplo, alguien lo acusa, se lo llevan a un tribunal, tiene derecho a que un abogado lo defienda, y si usted es libre, si usted es inocente, pues al final no recibe ningún castigo. Entonces todo esto es parte de ser más civilizado, de ser más justa la sociedad. Y esto lo defendían los ilustrados y algo positivo. Es positivo. Francisco Morazán en Centroamérica implementó el habeas corpus, que es ese derecho que tienen las personas acusadas de defenderse. No solo porque lo acusen a usted de pedófilo, es que ya es pedófilo y entonces solo porque lo acusaron ya tienen que meterlo en la cárcel. Tienen que probarle que usted realmente es pedófilo. Porque cualquier persona puede acusar solo por enemistad, por rencor, por algún problema personal. Entonces, antes, cuando por ejemplo en la cacería de brujas, a la gente la acusaban de bruja y ya solo porque lo acusaron ya lo estaban quemando. Sobre todo en las cortes protestantes de Austria y de Alemania. Entonces, para bien, muchas cosas han cambiado. Con la Revolución Francesa nos modernizamos como sociedad, porque si bien la Edad Media había logrado que toda Europa estuviera unida y tuviera ideales cristianos, se había estancado en muchas cosas. Y la gente necesitaba respirar aire de libertad. La gente de la Edad Media necesitaba tener acceso a la cultura. Entonces, esa necesidad de ese tiempo fue lo que hizo que la Revolución Francesa al final tuviera éxito en toda Europa y se contagiaran esas ideas. Porque era necesario, pues. Era necesario y era inevitable. Ya era inevitable. Entonces, miren,
Hasta ahorita llevamos, ¿cuánto llevamos? 24 minutos. Si nos faltan 15 minutos. Pero hay que el otro material que tengo aquí preparado. Jimmy James anda por ahí, va. Que no habla de Jimmy. ¿Verdad? ¿Qué pedo? Yo creo que Jimmy está con una mano con el celular y con otra con una vaca. Nah, hombre, Estar profe. ordeñando. No, está bueno. Yo envidio más bien estar así usted en el campo. Es mucho mejor hombre, estar aquí en la ciudad. Se Sí, hombre. relaja. Se Tenés relaja cosas para uno. perderse. Exactamente. Aquí estar oliendo de esas cloacas de... Nah. Nah, hombre, allá hay una parte que se va para un cerro y respira un aire rico allá. ¿Dónde? ¿Cómo se llama ese pueblo? Mire, es adelante de Jutiapa, Jamastrán. Ah, en Adelante. adelante Ajá. de Jutiapa. Ah. Pero de verdad tienen vaquitas ahí entonces. Sí. Está bueno. ¿Te has comido alguna? Nah, perro. No se comen, vos. Son lecheras. Bueno, pues entonces miren, lo que les estaba explicando anteriormente era el contexto intelectual, social que llevaba a este proceso de la Revolución Francesa. Entonces, la Revolución Francesa es donde comienza la historia contemporánea, donde comienza una edad para toda la humanidad diferente totalmente porque se rompen los esquemas, los paradigmas. En 1789, ese año, inclusive quisieron cambiar el calendario y definir el año 1 de nuevo. Que los franceses se volvieron bien radicales, como les digo. Cambiaron hasta el calendario, los nombres de los días de la semana. Entonces, acontecimiento que se considera que comenzó la edad contemporánea, el suceso que conmocionó a Europa, inició una época de revoluciones que asentarían las bases en el mundo actual. Entonces, en el ambiente revolucionario, en los años 80 del siglo XVIII, había en Francia un malestar de toda la población debido a varios factores. O sea, la gente no se va a salir de su casa a ir a buscar relajo a la calle si no es por una cuestión de fuerza mayor, si no es porque realmente se está muriendo de hambre. Entonces, ¿qué pasaba? La monarquía absoluta de Francia era demasiado injusta. La desigualdad en la sociedad era casi infinita, esa desigualdad. Una gente que comía lujos y los reyes, por ejemplo, la realeza francesa, todos los días tenían que cambiar de ropa, no podían repetir ropa. ¿Me explico? Y los pobres deben usar una mudada casi toda su vida. Una mudada para toda su vida. Sí. Entonces, en los banquetes de los reyes, ponían aquella gran cantidad de comida y solo medio la probaban y la botaban para probar de todo. Para comer de todo, medio probaban un poquito de algo y lo demás lo desperdiciaban. Y la gente no tenía nada que comer. Y una vez le preguntaron a la reina, la esposa de Luis XVI, le dijeron, le tenemos una queja, mire que el pueblo ya no tiene para comprar pan, no pueden comprar pan. No tienen ni para comprar pan. Entonces le dijo la reina, ¿y por qué no compran pasteles mejor? Pues? O sea, era gente que ni sabía lo que estaba pasando, pues, porque ellos vivían en una burbuja. Aparte de eso, los franceses tuvieron tan mala suerte que en esa época hubo un invierno que les arruinó las cosechas. Un invierno que hizo que lo que tenían sembrado se les pudriera. Y entonces, ¿qué iban a comer? Era la situación crítica, muy crítica. Los Estados Generales, en 1788, Luis XVI convoca a Estados Generales en una reunión de los 3 estamentos. Los estamentos, recuerden que las clases sociales de esa época eran la nobleza, el clero y el tercer estado. Tenía como fin esa reunión solicitar una ayuda económica extraordinaria para aliviar la crisis económica. Los representantes de cada estamento acudieron a la convocatoria llevando los cuadernos de quejas. O sea, eso de los estamentos generales era como hacer una reunión
de emergencia de todas las personas importantes para ver cómo resolver la crisis que había en Francia. Según las costumbres, cada estamento se reunía por separado y cada uno tenía un voto. Esto fue el motivo que hizo estallar el conflicto, ya que el Estado llano reclamaba un hombre, un voto. O sea, ¿qué significa? Que los nobles tenían su representante, el rey tenía su representante y el pueblo tenía un representante. Entonces, los nobles siempre iban a estar con el rey. Entonces, en las decisiones, cuando decía, votemos, ¿están de acuerdo que entonces ya no haya más impuestos para ayudarle a esta gente pobre? Y entonces el rey y el representante de la nobleza decían no, y como eran dos, el del pueblo decía sí, y quedaba hule. Entonces, la gente quería que los representantes del pueblo fueran bastantes, porque la mayor parte de la población era el pueblo. Y la mayoría de los representantes eran del rey. Entonces no tiene sentido. Sus reclamaciones no fueron atendidas y abandonaron los estados generales y se constituyeron por separado y dijeron, la gente del pueblo dijeron, no le vamos a hacer caso a lo que diga este gobierno y vamos a crear nuestro propio gobierno paralelo. Y crearon una asamblea nacional. ¿Okay? En esa asamblea nacional constituyeron, o sea, ellos le hicieron esa asamblea con el fin de redactar una constitución justa para todos. A ellos se unieron algunos miembros del clero y de la nobleza que estaban decepcionados de su rey, porque era un rey que no solucionaba nada. ¿Okay? Entonces hasta mismos nobles se le dieron vuelta. ¿Qué fue lo que debilitó más a este rey? Que él y los nobles, cada vez que alguien los contradecía, los metían a la cárcel. ¿Va? A la persona que contradecía al rey o a los nobles, inmediatamente los metían a la cárcel. Y en una cárcel específica llamada la Bastilla. Entonces el pueblo de París, al saber que el rey y que los nobles no habían propuesto ninguna solución para la hambruna, salieron a la calle el 14 de julio de 1789 y atacaron esa fortaleza, o sea, la Bastilla. Ahí era el lugar donde se encontraban todos los presos políticos. Y ahí entonces abrieron las puertas y sacaron a todos los presos. Que no era que eran presos por andar robando gallinas o cuestiones así, ¿va? Era gente que había tenido el valor de decirle que el rey se equivocaba. ¿Okay? Y que había gente que había tenido el valor de decirle que la gente estaba muriendo de hambre y que hicieran algo. Entonces lo metían a la cárcel. Entonces la gente se enojó y lo fue a liberar. Ahí comenzó prácticamente la revolución. Entonces esa asamblea que los representantes de la Revolución Francesa se apartaron y crearon un gobierno. Esa asamblea tomó una serie de decisiones que destruyeron al antiguo régimen. Algo bien importante, abolieron la sociedad estamental. Dijeron, ahora en adelante ya no va a haber esta sociedad dividida en nobleza, realeza y pueblo. Ahora solo va a haber pueblo. ¿Okay? Y prácticamente destruyeron la clase social de la nobleza. ¿Por qué? Porque ellos dijeron que la ley tenía que ser igual para todos los hombres. Entonces escribieron ahí, le dijeron a uno de los escribientes que redactaran la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Y crearon la primera constitución civil, aparte del clero. O sea, una constitución donde no tenía que ver nada de religión, sino que todo tenía que ser de libertad y de derechos civiles. El lema de ello fue libertad, igualdad y fraternidad. Libertad política, libertad religiosa, libertad en general, ¿verdad? Y igualdad, que no hubieran clases privilegiadas. Y fraternidad, que todos se trataran como hermanos porque eran franceses todos. ¿Ok? Entonces, son ideales muy bonitos. Pero la monarquía constitucional, bueno, como en ese entonces la Asamblea, ¿verdad?, redactó esa constitución de 1791, se consideró la primera constitución de Europa, de ser una constitución basada en estos ideales. Recogía el principio de división de poderes de Montesquieu. ¿Se acuerdan que yo les hablé de Montesquieu, que escribió el libro El espíritu de las leyes, que dijo que el poder tenía que estar dividido para que no hubiera abuso del poder? Entonces los franceses dijeron, esa idea de Montesquieu es buena, hagámoslo así nuestra constitución. Y mantuvieron una monarquía pero moderada, o sea que al rey Luis XVI
le dijeron, vas a ser siempre rey, pero vas a tener que respetar las leyes de que todos somos iguales. ¿Qué opina usted, Daniel Rivas? Que hayan dejado a Luis XVI siempre siendo rey, pero que tuviera que someterse a la ley nueva, donde todos eran iguales y no había privilegio. Yo creo que quedar así está bueno. Pero ¿qué pasó? ¿El rey no quiso? Sí. No habría querido perder todo lo que tiene, me imagino. Y tenía presiones del resto de la nobleza. Entonces el rey no, al final, el rey los traicionó. Los sucesos ocurridos en Francia, cuando, miren, las noticias malas son las primeras en llegar, ¿verdad? Entonces, cuando se dieron cuenta que en Francia al rey le habían quitado poder y solo lo habían puesto como un representante, esas noticias llegaron a los demás reyes de Europa. Y se preocuparon, pues. Porque ustedes saben que una vez que ocurre algo en un lugar, rapidito se transmite, se pone de moda y agarra fuerza en otros lugares. Entonces estos sucesos aterrorizaron a los demás reyes. Organizaron entonces ellos, estos reyes que estaban alrededor de Francia, Austria, los reyes de Italia, los reyes de Prusia, se unieron y formaron una coalición contra los revolucionarios franceses. Bueno, pongamos un ejemplo. Es como que aquí en Honduras se empezara una revolución para sacar a Juan Orlando y se armara una verdadera revolución y de repente dijera el presidente de Nicaragua, no nos conviene que eso que está pasando en Honduras pase aquí en Nicaragua, ayudémosle a Juan Orlando y mandémosle ejército y aviones y todo para que derrote a esa gente. ¿Me explico? Porque al pasar aquí, los nicaragüenses podrían decir, si los hondureños pudieron, nosotros también. Entonces, por eso los países que estaban cerca de Francia le ayudaron al rey, porque no querían que en sus países también ocurriera lo mismo. Entonces, el Luis XVI intentó huir de Francia, pero fue descubierto y acusado de traición. El pueblo de París atacó el Palacio de las Tullerías y la familia real fue apresada. Qué excelente que metieron al mamo al rey. Ahí fue donde nació la primera República Francesa. El gobierno fue asumido por una convención formada por grupos políticos diversos, principalmente por los partidos de los girondinos y los jacobinos. Recuerden ustedes que la Revolución Francesa en sí no era tanto la gente pobre la que andaba peleando ahí, ¿verdad? Ahí había billete. Y ese billete era de los comerciantes, de los burgueses. Que la clase burguesa en esos países donde habían reyes, la tenían sometida. Pero ellos sabían que si podían cambiar el orden social, los que iban a gobernar después iban a ser los burgueses. ¿Okay? Porque ellos son los del pisto. Entonces, los jacobinos, apoyados por la burguesía media y baja, fueron los que lograron hacer que esta primera República Francesa se sostuviera. ¿Y quiénes eran los líderes de los jacobinos? Era Danton, Robespierre y Marat. ¿Okay? En el caso de Robespierre era un orador, un político. En el caso de Danton y Marat eran periodistas que escribían lo que estaba pasando y que hacían que la gente despertara. ¿Okay? Entonces, en esta primera república, que se llama la Convención de 1973, pasó a ser gobernada por los jacobinos y la burguesía media y baja, con el apoyo de los sans-culottes. Esa palabra suena rara, pero sí, ¿no? O sea, las clases populares urbanas revolucionarias. ¿Qué significa eso de sans-culottes? Significa sin calzones. Así se les llamaba a las clases populares que no usaban calzón. Entonces, aquí vamos a detenernos en la época del terror. Y la asignación, anoten ahí porque solo tenemos un minuto. La asignación es hacer un ensayo. Un ensayo, recuerden que lleva